Mateo 3:12 al 17. El autor pues es Mateo. Personajes importantes. Bueno, ahí está Juan el Bautista, está Jesús, el más importante. Dice de la siguiente manera, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo le decía que esta porción de la Escritura es importante, toda la Escritura es importante, pero esta porción de la Escritura es importante. Bueno, nos enseña acerca del bautizo de Jesús, pero también nos enseña una doctrina muy importante, que es la doctrina de la Trinidad. Es un tema no sencillo, pero aún así debemos hacer lo posible por explicarlo de una manera clara, y al final de cuentas Dios es quien va a estar obrando en los corazones para que lo podamos entender de una manera clara. Es una enseñanza bíblica, hay bastante respaldo bíblico en la Escritura para nosotros poder enseñar de una manera clara. Quisiera contarle un acontecimiento, bueno, algo que pasó hace un poquito antes de que nos viniéramos de La Roca. Tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de participar en una obra de teatro llamada El Arca. No me pregunte qué papel desempeñé, pero mi esposa fue la paloma, y desde que nos vinimos la obra terminó. No es cierto, continuaron algunas presentaciones más. Sin duda alguna se pudo presentar el Evangelio más de una vez a gran grupo de personas. Nosotros no sabemos lo que Dios pudo hacer a través de esta obra en las vidas y en los corazones de las personas. Pero bueno, a lo que voy es algo lo que quisiera enfatizar. En esta obra hubo bastantes personajes, la mayoría de ellos fueron animales, ustedes lo saben. Bueno, a lo mejor han visto la obra, no esta, tal vez otra, porque bueno, originalmente no la hizo la Roca, fue por ahí copiadita, no sé si con permiso o no, pero fue copiadita. Pero al final de cuentas, en lo que quiero enfatizar es que cada uno de los personajes tuvo como que su momento de fama, y hay un proyector o cañón grande, y hay uno que estuvo encargado de este cañón, y se le pidió que cuando saliera cada personaje lo enfocara, que no lo perdiera de vista, pues, que si duraba 2 o 3 minutos su actuación, que esta luz, este reflector, estaba aproximadamente a 20, 30 metros, a lo mejor un poquito, 20 metros, dejémoslo en 20 metros, y la intención era que a donde se moviera el personaje, ahí se moviera la luz. El reflector debería estar enfocado sobre este personaje. ¿Y por qué le digo esto? Pensando en la Escritura y en lo que vamos a leer ahora, y un poquito antes en lo que se ha estudiado, pensando exclusivamente en el capítulo 3 de Mateo. Ahí hay un personaje importante, muy, muy importante, el más importante de la historia. Nuestra vida, la obra de redención de Dios, no es una obra de teatro, es algo real. Pero, ¿por qué le digo lo siguiente? Hermanos, es importante que la atención y el reflector estén enfocados siempre en la persona más importante. En este caso es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural hacia que la mirada se centre en nosotros, por diferentes razones. Si yo trabajo en una empresa y me preguntan quién es el gerente, sin duda alguna me gustaría contestar que soy yo. Si me preguntaran quién es el dueño, sin duda alguna me gustaría contestar que soy yo. Entonces, hermanos, es importante que seamos conscientes
cuál es nuestro papel, a qué hemos sido llamados. Y no solo eso, hermano, que reconozcamos el papel que Dios nos dio y que quiere que cumplamos es un papel importante. Es importante por una sencilla razón, hermano. Si nosotros somos conscientes de dónde nos ha sacado el Señor y dónde nos ha puesto, cualquier papel que muchas de las veces a nuestra propia vista lo vemos de una manera insignificante, delante de los ojos de Dios no es insignificante. Dios quiso que estuviéramos ahí y Dios quiere que seamos fieles en ese papel. Pensando en esto, hermano, y en lo que leímos, vemos a un Juan el Bautista que entendía de una manera clara cuál era su papel, a qué había sido llamado, cómo quería Dios que trabajara en este plan maravilloso de redención. Y me gusta la actitud de Juan el Bautista. Dice: yo no soy el más importante. El mensaje no se centraba en la persona de Juan. El mensaje de redención se centraba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista en ningún momento vemos que quiso llevarse la gloria. Vemos a un Juan el Bautista que reconocía en su corazón a qué había sido llamado. Únicamente había sido llamado para hacer la entrada del Mesías. Anunciaba simple y sencillamente la entrada del Mesías, y él no lo negó. No tuvo ningún problema en su corazón en reconocer que el más importante no era él, era Jesús. Y en el 3:30 del capítulo del libro de Juan, o del Evangelio de Juan, él pudo expresar: es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Esa debería ser la actitud de cada uno de los hijos de Dios. Esa debería ser nuestra actitud delante de Dios, de que Jesucristo crezca y nosotros cada día menguemos más. La vida cristiana simple y sencillamente se define la vida de Cristo en mí. Eso es lo importante, hermanos. Dios es el importante, su gloria es lo importante, y nosotros debemos estar contentos con ese papel al cual se nos ha llamado a desempeñar, y debemos de ser fieles en eso. El que es fiel en lo poco se le pondrá en lo mucho, y el que es fiel en lo mucho obviamente le pondrá. Pero si es fiel en lo poco, si es infiel en lo poco, seguramente será infiel en lo mucho. Hermanos, es necesario que permitamos que Dios trabaje en nuestro corazón cada día. ¿Cómo lo puede hacer? Lo hace de diferentes maneras. Lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de su Espíritu Santo, lo hace por medio de las circunstancias, lo hace a través de las hermanas, de los hermanos, de las hermanas. Pero es importante que nosotros seamos receptivos a la palabra de Dios y que nuestro corazón no sea endurecido, que podamos confiar y estar agradecidos con el papel que Dios nos ha llamado. Entre el capítulo 2 y 3 de Mateo hay un lapso de tiempo de aproximadamente 18 años. Si vamos a leer Mateo 2:23. Dice: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así concluye Mateo. Mateo no habla más de Jesucristo hasta el capítulo 3. Pero cuando Mateo está hablando de Jesucristo, Jesús tenía poco tiempo de haber nacido. Pero si vamos a Lucas habla un poco más, hasta los 12 años. Si quiere, ayúdeme a leer Lucas al final, los últimos 2 versículos o el último versículo. Si ahí está lo que quiero que escuchemos, porque no lo recuerdo todo de memoria. Pero ayúdeme, hermano. Lucas 2 al final. Gracias, hermana. Esto es lo último que registra Lucas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y referente a este tiempo que no se sabe mucho, la Escritura no registra mucho acerca de lo que hizo Jesucristo en este tiempo. Pero Lucas dice que crecía en estatura y en conocimiento y gracia delante de Dios y de los hombres. Yo creo que la vida de Jesús fue normal hasta cierto punto.
si reconocemos que la Escritura dice que Jesús es Dios. Pero Jesús tuvo una vida normal como cualquier niño. Muchos comentaristas dicen que fue normal, trabajó con su papá, creo que fue un excelente carpintero. Y entonces nosotros no podemos ir más allá. Yo le decía que hay ciertas especulaciones acerca de lo que hizo Jesucristo. Algunos dicen que estuvo con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Eran un grupo de personas que se apartaba, normalmente vivían en las cuevas y eran escritores, escribían pues. Y dicen que estuvo con ellos, pero bueno, ese es un pensamiento que no hay ninguna base bíblica en la cual pueda sustentar. Y toda enseñanza que nosotros decimos debe tener un respaldo bíblico. De lo contrario, no tiene razón de ser. Entonces, hasta ahí dejamos. Entonces, desde el capítulo 1, desde el capítulo 2, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó con Jesucristo, pero sí pasaron, pensando en Lucas y la narración de Lucas, pasaron por lo menos 18 años para que Jesús nuevamente hiciera su aparición en público. Estoy convencido que muchos de los que presenciaron o escucharon acerca de su nacimiento, muchos ya habrían muerto y muchos aún no habían nacido cuando se habló de Jesucristo. Y estoy seguro que en estos 18 años muchos le conocían, pero no creo que Jesús anduviese diciendo por las calles que él era el Mesías. La gente deducía por cómo se cumplieron las profecías que él era, pero recordemos que mucha gente en ese tiempo ya no estaba y era importante que Jesús fuera dado a conocer como el Mesías que iba a redimir a su pueblo, a los judíos. Entonces, vamos al 12. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vamos a leer una vez el 15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Era un mensaje de arrepentimiento, una invitación al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Y por ende concluía con el bautismo o el bautizo. Pero Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué viene Jesús a Juan para ser bautizado? ¿Se ha preguntado? O a lo mejor ya se ha adentrado en el tema. ¿Por qué Jesús viene a Juan para ser bautizado? Porque era un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús no tenía de qué arrepentirse. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque él no había pecado. Para ello le voy a pedir que vayamos a segunda de Corintios 5:21. Hay bastantes versículos, algunos no los vamos a leer, solamente voy a hacer referencia en donde se encuentran. Y si usted quiere apuntarlos, puede hacerlo, no tengo ningún problema y puede leerlos en casa. Pero respecto a la impecabilidad de Cristo, me gustaría mencionar dos versículos importantes. Y dice segunda de Corintios, quien lo tenga primero puede ponerse de pie y leerlo. Segunda de Corintios 5:21. Gracias, hermana. Ahí menciona la frase que Cristo nunca pecó. Entonces no podemos decir que el bautismo de Juan tenía el mismo simbolismo en Jesús porque él nunca pecó. Entonces hay versículos que son fundamentales, importantes, que debemos memorizarlos porque son necesarios. La otra es Hebreos 4:15. Una vez más podemos ver a través de la epístola a los Hebreos que Jesucristo puede compadecerse de nosotros porque tuvo una naturaleza semejante a la nuestra, pero sin pecado. Estos dos versículos enfatizan la impecabilidad de Cristo y enfatizan también, nos ayudan para entender que la razón por la cual Jesús se acerca a Juan para ser bautizado no era para confesar sus pecados. Hay comentaristas que dicen que
una de las posibles razones por las cuales Jesús fue bautizado y se van al Antiguo Testamento pensando en Moisés, pensando en Esdras y pensando en Daniel, que ellos se pusieron entre el pueblo y Dios y confesaron el pecado del pueblo. No está descabellada la idea. Yo estaba un poco más familiarizado con Daniel y su oración de intercesión por el pueblo delante de Dios a favor del pueblo. Pero bueno, no es una idea descabellada. Podemos convivir con ella, creo que se vale. Pero principalmente la razón por la cual Jesucristo fue a Juan el Bautista para ser bautizado habla de identidad o de identificarse con su pueblo al cual debería redimir. Lo voy a leer, hermano, tal y como está. Dice, si el Mesías tenía que traer justicia a los pecadores, debía identificarse con ellos. Por lo tanto, era la voluntad de Dios que Jesús recibiera el bautismo para identificarse con los pecadores. No como pecador, pero al final de cuentas vemos que Dios le hizo pecado por los pecadores. Jesucristo vino, tomó un cuerpo como el de nosotros, y no solo eso, sino que ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario como si Él hubiese pecado, no siendo así. Y Él llevó el castigo en su cuerpo, el castigo que deberíamos llevar nosotros. Entonces, esta es la principal razón por la cual Jesucristo vino a Juan el Bautista. Juan el Bautista entendía quién era Jesús, por eso se oponía a ser bautizado. Los versículos antes me agrada cómo lo principalmente en el 3, un poquito antes. Vamos a leerlo. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a él, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El mensaje de Juan era de arrepentimiento. Todo parecía transcurrir normal hasta que hicieron su aparición triunfal fariseos y saduceos. Del versículo 7 en adelante, Juan cambia su actitud para con su audiencia, una audiencia diferente. En realidad ellos creían que podían entrar al reino de los cielos por el hecho de ser descendientes de Abraham, pero Juan les dijo, si no hacen frutos dignos, empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento. La entrada al reino de los cielos no iba a ser por pertenecer al pueblo judío, por ser descendientes de Abraham. El mismo llamado para judíos y gentiles es al arrepentimiento y poner nuestra confianza en la única persona que puede salvarnos. Esto es Jesucristo. De dos pueblos hizo uno. Las condiciones para judíos, las condiciones para gentiles en cuanto a salvación son las mismas. Dios no hace acepción de personas, y podemos ver a un Juan el Bautista que estoy convencido que demudó su rostro al ver a los fariseos y a los saduceos, porque sabía cómo se conducían y sabía que no había un genuino arrepentimiento en su corazón. Y no solo eso, sino que emite un juicio para todo aquel que no se arrepiente. Y de la misma manera hay un mensaje de salvación y hay un mensaje de arrepentimiento. Pero todo aquel que determine en su corazón no aceptar este mensaje, hay también un juicio.
las dos caras de la moneda. Espero que en esta mañana o tiempo anterior hayamos decidido en nuestro corazón venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Vamos a continuar, hermano. Dice, ¿por qué se pone Juan el Bautista a bautizar al Mesías? Juan sabía quién era Jesús. Juan conocía cuál era su posición, ya lo hemos mencionado. Juan no lo entendía todo, pero simple y sencillamente obedeció. Una vez que Jesús le dijo lo que era necesario hacerse, Juan no se opuso más y bautizó a Jesucristo. En nuestra vida, hermanos, hay momentos en los cuales hay cosas que no podemos entender del todo. No tenemos una explicación lógica. La Escritura en algunos aspectos no nos dice. Pero es importante que nosotros, dice la palabra de Dios, que el justo vivirá por fe. Entonces, la misma fe nos lleva, o la falta de ella nos lleva a obedecer o a no obedecer a Dios. Hermano, cuando Dios dice algo, simple y sencillamente nosotros debemos obedecer, lo entendamos todo o no lo entendamos, por una sencilla razón, porque Dios sabe lo que nos conviene y a nosotros solamente nos resta obedecer una orden que se nos está dando. Y aquí vemos a un Juan el Bautista que salió bien librado ante la prueba. Un poco más adelante en el capítulo 11 vemos a un Juan el Bautista un poco diferente, pero no sé a quién le vaya a tocar, ya le robé un poco de su pasaje. Entonces, hermano, hasta aquí concluimos este punto. Juan reconoce cuál es su función en el plan divino de redención. Reconoce quién es Jesús, reconoce quién es Él y actúa en base a lo revelado y a lo escuchado, actúa en obediencia para con Dios y creo que lo hace bien. No sé nosotros, hermanos, cuando se nos llama a hacer algo, cómo salimos. Si pudiéramos decir, o si se pudiera decir lo mismo que estamos diciendo ahora de Juan el Bautista, o se diría algo diferente. A mí en lo personal me gustaría que se pudiera decir, sí obedeció a Dios, era un hombre de fe, era alguien que confiaba y buscó la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro último propósito, buscar la gloria de Dios en lo que hacemos, obedeciendo lo que escuchamos, aunque no lo entendamos todo. Hay un tema, yo le decía que hay un tema y no me gustaría pasarlo por alto, hermano. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 versículos lo menciona. Lo vamos a leer. Mateo 3, 16 y 17. Lo voy a leer, hermano. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos, este es el pasaje, creo yo, el más claro que habla acerca de la doctrina de la Trinidad. Vemos Jesús siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal de paloma y escuchamos la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No sé hasta este punto, hasta este momento, hermano, cuál sea su claridad de pensamiento en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Yo debo ser sincero con usted y decirle que me llevó bastante tiempo poder entender la doctrina de la Trinidad. Para mí no fue un tema sencillo y sé que es Dios quien obra en los corazones, quien obra en nuestra mente y que para poder asimilar esta doctrina. Esta doctrina ha sido atacada no de ayer para ahora, ha sido atacada prácticamente toda la historia después de la iglesia. En los primeros siglos hubo muchos concilios donde determinaron defender a capa y espada la doctrina de la Trinidad por una sola razón, porque es una enseñanza bíblica. Tristemente, en la actualidad hay bastantes grupos que no creen en la doctrina de la Trinidad. Por eso es importante, hermano, que como iglesia estemos bien fundamentados en la palabra de Dios, que nuestro corazón tenga la certeza que de lo que sabemos y lo que nos ayuda a movernos o a caminar por fe esté fundamentado en la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados para presentar defensa, 2 palabras, mansedumbre y mansedumbre, déjenme buscarla.
mansedumbre y reverencia. No lo encontré, hermano, no crea que 1 Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que esa debe ser una actitud de nosotros, estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Ayúdame. Mansedumbre y reverencia. Tenía miedo de equivocarme otra vez. Mansedumbre y reverencia. Creo que ya lo superé. Entonces, hermano, muchas de las veces, seamos sinceros, no estamos preparados para presentar defensa, y mucho menos con mansedumbre. Yo le contaba hace un tiempo que tuve la oportunidad de platicar con un grupo de personas y creo que no salí muy bien librado. Me hizo falta, no sé si cualquiera de las dos me hizo falta. Pero al final la persona me dijo que debería ser un poco más paciente y yo en ese momento reconocía que ciertamente me hacía falta mantener la tranquilidad. Entonces, hermano, somos llamados a tener bases bíblicas para defender lo que creemos, y esa doctrina de la Trinidad es fundamental en lo que enseñamos. Quiero leer algo que comentó un predicador. Dice, un predicador mencionó lo siguiente con respecto a la Trinidad: si quieres entender la doctrina de la Trinidad a la perfección, perderás la cabeza. Si la niegas, perderás tu alma. No podemos negar la doctrina de la Trinidad. Y yo creo que a nosotros, hermano, nos ha tocado convivir con grupos que no lo creen. Yo le decía que yo estuve en una iglesia donde no se creía la doctrina de la Trinidad. Yo no lo entendía, ni entendía lo que enseñaban ellos, ni entendía el fundamento bíblico. Entonces estaba en serios problemas, de verdad. Si no entienden no lo asimilaba, me era imposible. Decía, bueno, ¿cómo Jesús va a orar al Padre si Él es Dios? Traía un rollo interesante, un enredo interesante, de verdad, hermano. ¿Y cuál es la intención, hermano? Que nosotros podamos ser claros, que podamos tener una claridad de pensamiento en cuanto a doctrina se trata, que tiene que ver con nuestra salvación. Yo lo que mencionó este hermano me parece acertado. Si nosotros buscamos entender la doctrina de la Trinidad a la perfección, perderemos la cabeza. No es sencillo. Debemos ser ayudados por Dios, y aún siendo ayudados por Dios nos costará trabajo entenderla y no la entenderemos a la perfección, pero debemos creerla en nuestro corazón. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad? En estos versículos que leímos ya vimos 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la doctrina de la Trinidad, la palabra, hermano, al estudiar la doctrina de la Trinidad debemos ser sinceros y reconocer en nuestro corazón que la palabra como tal no se encuentra en la Escritura. La palabra no, pero sí se encuentra la enseñanza. Y por medio de esta palabra es más fácil referirnos al Padre, referirnos al Hijo y referirnos al Espíritu Santo. La enseñanza sí se encuentra en la Escritura. De lo contrario, no tendría ninguna razón que estuviésemos aferrados o que buscáramos defenderla. ¿Por qué, hermano? Porque dice que la mentira dura mientras la verdad aparece. Y si nosotros no tenemos un fundamento bíblico, ¿de qué manera defendemos lo que decimos? Debemos ser bíblicos. ¿O acaso no se llama Iglesia Bíblica Fuente de Gracia? Es bíblica por eso, hermano, porque somos ¿qué? Bíblicos. Entonces, todo concepto que haya en nuestro corazón debe tener un respaldo de la Escritura. Si no, hermano, no tiene razón de ser. Tarde o temprano se nos caerá nuestro teatrito. Entonces, en la doctrina de la Trinidad, hermano, y en toda enseñanza es necesario que Dios intervenga en nuestro corazón, pero nosotros también debemos ser receptivos. Y es bíblico. Voy a leer un poco, hermano. No me agrada tanto, pero bueno, voy a leer. Dice, la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Y empezamos a entrar en problemas. La gente no tiene problema en reconocer que el Padre es Dios.
empieza a tener problemas al reconocer que Jesús es Dios. Y se mete más en problemas cuando escucha que el Espíritu Santo es Dios. ¿Tres dioses? No. ¿Solo uno? Tres personas. ¿Tres dioses? No. ¿Solo uno? Tres personas. Estoy como los niños. No se sienta mal, hermano. Dice, al estudiar el tema debemos tener en mente que la palabra Trinidad no se utiliza en la Escritura. Este es un término utilizado para procurar describir el trino Dios y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, de las que Dios se conforma. Entendamos que de ninguna manera son dioses. La Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. No hay nada de malo con usar el término Trinidad. Aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia, es más corto utilizar la palabra Trinidad que decir tres personas coexistentes, coeternas, que conforman un Dios. Yo le decía que es más sencillo utilizar la palabra. Dice, si esto representa un problema para nosotros, consideremos esto. La palabra abuelo tampoco se utiliza en la Biblia. Abraham fue el abuelo de Jacob, de manera que no debemos obsesionarnos con el mismo término. No es lo más importante, pero sí debemos estar convencidos. Dice, lo que en realidad importa es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Y en Deuteronomio 6:4, ¿alguien lo sabe de memoria? ¿O vamos a Deuteronomio 6:4? Habla de solo un Dios. Deuteronomio 6:4. Este versículo habla de que solamente hay un Dios, y en ese versículo también podemos ver unidad y singularidad. Vamos a ver a primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Una vez más confirmamos por medio de la Escritura, hermano, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este versículo da un poco más. En cuanto algunos enseñan que hay más mediadores entre Dios y nosotros. La Biblia es clara y dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Trinidad está compuesta de tres personas. En Génesis 1:1 se utiliza el nombre plural Elohim o Elohim, como guste mencionarlo, y habla de pluralidad, y obviamente está haciendo más de dos personas, o más de una persona, más de dos personas, y hace referencia a la Trinidad. También puede hablar de singularidad, se puede usar de las dos maneras. Entonces habla de pluralidad, un Dios trino, y habla de singularidad, de un solo Dios. Y en Isaías 8 encontramos el pronombre nosotros para referirse a más de dos. En este caso serían tres. En el idioma hebreo hay tres formas: singular, doble y plural. El doble se utiliza para referirse a cosas que vienen en pares, como ojos, orejas y manos. La palabra Elohim y el pronombre nosotros son formas plurales, definitivamente más que dos, y deben estar refiriéndose a tres o más: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces encontramos la palabra, el nombre Elohim, que habla de pluralidad y a la vez de singularidad, y encontramos el pronombre nosotros para referirse a más de una persona. Eso es en el Antiguo Testamento, haciendo referencia exclusivamente a la Trinidad de Dios. Hay más versículos, pero no los voy a mencionar porque, quisiera solamente ser enfático en algunas cosas que considero importantes. Yo creo, hermano, que es importante que todos debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana. Estos temas son importantes, pero muchas de las veces es un poco complicado enseñarlos desde aquí. Pero mínimo debemos reunirnos una vez por semana donde se pueden tratar temas diferentes. En lo personal, a mí me interesa que veamos temas de una manera sistemática, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mayormente todos aquellos temas que tienen que ver con la salvación y doctrinas fundamentales. Hermano, como iglesia debemos estar preparados, pero también debemos disponer nuestro corazón para prepararnos. No debemos darlo por hecho, pues.
Dice, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. Vamos a leer solamente un pasaje. Para mencionar que hay una distinción entre los miembros de la Trinidad. Y vemos en Juan 14, 16 y 17. Dice, es donde Jesús ruega al Padre que envíe al Consolador, el Espíritu Santo. Y vemos ahí vemos los tres. Jesús está rogando al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí vemos los tres. Esto muestra que Jesús no se consideró el Padre o el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta también todos los otros tiempos o en los otros evangelios en donde Jesús habla al Padre. Entonces, hay diferentes porciones de la Escritura donde vemos a Jesús haciendo referencia al Padre y haciendo referencia al Espíritu Santo. Cada miembro de la Trinidad es Dios. Aquí es donde yo les decía que es un problema. No los voy a mencionar todos. Yo les decía en un principio que no hay ningún problema en reconocer en nuestro corazón, y las personas reconocen que sí, el Padre es Dios, pero no reconocen que Jesús es Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos donde la Escritura es enfática y habla de que Jesucristo es Dios. Uno es Romanos 9:5 y el otro es Primera de Juan 5:20. Eso no los olvide. Yo sé que está prohibido tatuarse, pero si es posible, hágalo. De verdad, hermanos, son versículos que debemos traer así. Sí, porque son necesarios. Lo del tatuaje es broma, hermano. Yo vi como caras contentas. Dije, como que ahora. Entonces, es broma, hermano. No se puede tatuar. Póngalo, puede rayar su pared si gusta. O su mano, pero que se borre. Entonces, Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20. A veces nos metemos en problemas cuando decimos porque todo lo buscan, todo lo quieren leer. El que se ponga de pie primero puede leerlo. ¿Escuchó, hermano? Bueno, uno escuchó lo que se leyó y aparte yo creo que está siguiéndole con la mirada. Dice que es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué podemos hacer ante tal aseveración, hermano? Reconocer en nuestro corazón que la Escritura dice que es Dios. Hay muchas formas de comprobar que Jesús es Dios, pero bueno, esta porción de la Escritura es clara, es enfática y dice que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Una porción más de la Escritura que es bastante clara, donde enfatiza que Jesucristo es Dios. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Ahí es donde la gente no reconoce. Y no reconoce por una razón, porque no reconoce la personalidad del Espíritu Santo. Y al reconocer la personalidad del Espíritu Santo, automáticamente reconocen que la Biblia es clara y enseña una Trinidad. Entonces hay grupos que no reconocen la personalidad del Espíritu Santo y dicen que es solamente una fuerza activa de Dios. La Escritura dice que no. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, emociones y voluntad, y eso es lo que hace que seamos personas. Tenemos sentimientos, emociones y voluntad, y hay bastantes escrituras donde dice que el Espíritu Santo actuó de estas tres maneras. Dice que se contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está hablando de emociones. Y luego dice que el Espíritu impidió que fueran a cierto lugar y les dijo que fueran a otro. Estamos hablando de voluntad. Menciono dos, no recuerdo la otra. Pero entonces entendemos que el Espíritu Santo es una persona, por eso somos enfáticos en la doctrina de la Trinidad. Y me gustaría que fuéramos a Hechos 3:5. Afirma Hechos 5, 3 y 4. Voy a buscar, hermano. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí tenemos suficiente evidencia para decir que la doctrina de que cada miembro de la Trinidad es Dios. Y hay
hay una subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo es subordinado al Padre y el Hijo es subordinado. El Espíritu Santo es subordinado al Hijo y el Hijo es subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna de las personas de la Trinidad. Esta es simplemente un área en la cual nuestras mentes finitas no pueden entender lo concerniente al infinito Dios. ¿Qué es subordinar? Ponerse a la orden. Y vemos a través de la Escritura que el Espíritu Santo se puso a la orden de Jesucristo sin ningún problema. Esto no quería decir que Él no fuese Dios. Y vemos también que Jesucristo se puso a la orden de Dios. Esto no significa que Jesucristo no sea Dios. Hay una subordinación uno con el otro, el Padre no, Espíritu Santo y Hijo sí. El Espíritu Santo, Jesús, Jesús a Dios. Entonces, no vamos a leer las Escrituras. Eso lo podemos encontrar concerniente al Hijo, lo vemos en Lucas 22, 42 y en Primera de Juan 4, 14. Concerniente al Espíritu lo vemos en Juan 14, 16 y 14, 26. Y también vemos las labores de los miembros individuales de la Trinidad. El Padre es el recurso o causa esencial de el universo. Eso me gusta, hermano. Veamos Primera de Corintios 8:6. Dice de la siguiente manera, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí enfatiza en el Padre, pero también enfatiza en el Hijo, y que todas las cosas proceden de los dos, Padre e Hijo. Esto es en cuanto a las labores. En la salvación vemos al Padre en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Vemos en cuanto a la salvación y vemos obrando a Dios. En Revelación lo podemos ver en Apocalipsis 1:1 y en las obras humanas de Jesús lo vemos en Juan 5:17. Vamos a leer Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 14:10. Mismo Juan. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Al final enfatiza lo que hace el Padre. En cuanto a la salvación, el Padre pone en marcha todas las cosas. El Hijo es el agente a través del que el Padre hace las siguientes obras: la creación y el mantenimiento del universo. Eso lo podemos ver, ya leímos 1 Corintios 8:6. Este es un versículo sumamente importante, hermano. Puede memorizarlo si desea. Colosenses 1:16 es uno de los más claros en cuanto a quién es Jesucristo. La creación y el mantenimiento del universo, vemos dos escrituras, 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16 y 17, no lo vamos a leer. En la revelación divina vemos Mateo 11:27. En la salvación vemos en 2 Corintios 5:19 y Juan 4:42, tampoco lo vamos a leer. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces su agente. Por último, vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y el mantenimiento del universo. En Génesis 1:2. Me gusta Job, también pues Génesis. No estoy diciendo que no me guste Génesis, pero me gusta Job 26:13. Job 26:13. En cuanto a lo que hace el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántas veces ha volteado al cielo y ver su majestuosidad, su hermosura? A veces en las nubes se ven como diferentes animalitos, no sé, y eso no figura, no, y se malviaja uno. Pero
¿Por qué le digo lo siguiente, hermano? Por lo que vamos a leer, o a lo mejor ya lo leyó. Si podemos contemplar la gloria de Dios en lo que vemos, lo podemos hacer en cuanto a lo que vemos, y el firmamento declara la gloria de Dios. Dice, su espíritu adornó los cielos. Entonces, gracias a Dios, pero gracias también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque adornó los cielos y lo hizo bien. Por eso podemos hasta hacer poesía, yo creo, con la creación de Dios. Entonces, estas son algunas de las cosas en las cuales la Trinidad se manifiesta. En cuanto a la creación, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a mantener la forma en la cual se rige este mundo físico, están involucrados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que hemos leído bastante, pero hay suficiente evidencia bíblica que puede respaldar una enseñanza de un Dios trino. Un solo Dios y tres personas. Es bíblico, hermano. No debemos de tener miedo decir que creemos en la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos abundante evidencia de que no es una enseñanza de hombres, sino de Dios. Recuerde lo que leí en un principio. Yo sé que he leído bastante, pero me refiero a la declaración de este hermano. Que no busquemos entender la Trinidad a la perfección. No lo vamos a lograr, pero tampoco podemos negarla. ¿Por qué? Porque perderemos nuestra alma. ¿Por qué? Porque en la salvación hay participaciones importantes de cada uno de los miembros. Ya lo hemos visto en lo que hemos estado leyendo. Si quiere un poco más de versículos, ahora no, se los puedo dar, pero hermano, lo importante es que nosotros tengamos la certeza en nuestro corazón que lo que enseñamos y en lo que decimos creer tiene un fundamento bíblico. A manera de conclusión, hermano, estamos leyendo un libro con Ges, él el suyo, yo el mío, pero es el mismo. Y dice, habla una afirmación de la batalla del creyente. Y no habla de cuánto batalla en la vida, sino de que debe batallar en contra de ciertas cosas, en contra de este sistema que se opone a Dios. Dice que debe batallar. Quien no está batallando, o quien no, pues cambiémoslo. Quien no está luchando, creo que es un poco rojo. ¿Por qué? Porque todo creyente debe luchar en contra de lo que se opone a Dios. Y todo este sistema, no al mundo físico, todo el sistema de forma de pensar se opone a Dios, y nosotros cada día, desde que abrimos los ojillos, debemos empezar a luchar y a batallar, hermano. A batallar en contra del pecado. Le digo lo que le menciono ahorita, lo digo por lo que voy a leer. Dice, la batalla del cristiano es buena porque se libra con la mejor de las ayudas. Por más débil que sea el creyente, el Espíritu Santo mora en él. Por más débil que sea el creyente, el Espíritu Santo mora en él. Y eso nos hace fuertes. Otra cosa, escogido por Dios el Padre, lavado en la sangre del Hijo, renovado por el Espíritu Santo. Eso podemos ver en Tito 3:5. En cuanto a lo último, renovado por el Espíritu. Dice, no va a la batalla bajo su propia responsabilidad y nunca está solo. Dios el Espíritu Santo le enseña, dirige, guía y conduce cada día. Debe ser eso, hermano. Dice, Dios el Padre lo guarda con su poder divino. Dios el Hijo intercede por él a cada momento. Una cuerda triple como esa nunca puede romperse. Es el recurso que tiene todo creyente a su disponibilidad en medio de la batalla. Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestro favor para poder vencer. Hermano, si nosotros somos derrotados en medio de la batalla, es posible que no estemos tomando en cuenta lo que enseña la Escritura. Dios está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa tal vez fue un poquito tedioso, son demasiadas escrituras,
pero como que de una manera sintetizada, esto es lo que enseña la Escritura acerca de la Trinidad de Dios. Hermano, por mi parte es todo, le pido que se ponga de pie. Yo espero que Dios haya obrado y que siga obrando y que podamos depender en todo momento. No conozco cuáles sean sus luchas y sus pruebas, pero hay un recurso disponible de parte de Dios a nuestro favor para ser ayudados. Dios conoce nuestro corazón, sabe con qué estamos luchando y también sabe en qué le fallamos. Depositemos nuestra confianza en Dios. Estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Hermano, es necesario que confiemos y reconozcamos en nuestro corazón que Él es Dios y que está dispuesto a ayudarnos y que nos ama. Amado Dios, en esta mañana queremos dar gracias por tu fidelidad hacia nuestra vida. Gracias por lo que haces a nuestro favor. Gracias porque tú estás interesado cada día en nuestra vida. Y sabemos, Padre, que tú deseas que nuestra vida te glorifique, pero también reconocemos, Dios, que hay momentos en los cuales nos es difícil lograrlo. Enséñanos a depender de ti, a depender de tu Hijo Jesucristo y a depender del Espíritu Santo en todo momento. Permite, Padre, que las verdades aprendidas no las echemos en saco roto, sino que día tras día reflexionemos en tu palabra y que nuestra vida pueda ser consagrada a ti. Gracias por lo que haces, gracias por esta iglesia. Padre, queremos darte gracias por cada uno de los que están aquí. Queremos darte gracias por los que vinieron por primera vez o segunda vez. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en sus corazones, que durante la semana tú les guíes y les fortalezcas y que el próximo domingo podamos vernos aquí. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza.